Hola Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos, Leonardo? Muy Tanto bien, tiempo. bien, perfecto. Bueno, estamos reunidos hoy en el ciclo este que hemos denominado Conversaciones con propósito. Estamos para hablar de trabajo en red, ¿sí? Así que compartir contigo algunas preguntas y ir relevando cuáles son tus respuestas y a ver si de esas respuestas pueden surgir más preguntas y conversar un rato entre dos amigos que hace tiempo que no se ven, compatriotas, y Muy bien. ir viendo qué cosas van surgiendo con esto del trabajo en red, ¿sí? Primera cosa, Veamos. cuéntanos quién eres. Bueno, soy Fabricio Glicenti, en este momento director, uno de los miembros del equipo de dirección de Dianova Uruguay. Y eso, hoy me desempeño como director de Dianova Uruguay. Esa era la otra pregunta. ¿A qué te dedicas hoy concretamente dentro de la organización? Bueno, como decidimos ponerle después de algunas conversaciones con el equipo, me ocupo de la dirección general. Tenemos un equipo de dirección con direcciones por áreas, tratamiento, finanzas, recursos humanos, y yo acompaño a ese equipo desde una dirección general. Agrupo y acompaño al equipo de dirección. Esas son las ¿Okay? tareas Nos no tan convoca, concretas. nos convoca entonces el tema trabajo en red. Comencemos por el principio. ¿Qué significa para Muy ti bien. trabajo en red? Para mí, trabajo en red creo que es el trabajo. O sea, ¿qué significa? Es lo que hacemos. Hoy en día creo que en una organización como la que conformamos y con el tipo de proyectos y de programas que llevamos adelante, no se concibe el trabajo si no pensamos en el trabajo en red. Creo que, como decíamos, somos la red Dianova, ¿no? Pero a medida que uno va bajando y va llegando en este caso al país, a Uruguay, y ya Dianova Uruguay en sí mismo es una propia red, y los programas que desarrollamos acá en Uruguay, también son parte de una red. Por lo tanto, el trabajo en red para mí es el trabajo, es como no se concibe de otra forma, ¿no? No sé si respondí claramente, o respondí bien la pregunta, pero es eso. A mí el trabajo en red, en lo personal, es lo cotidiano, y el trabajo en red es la multidisciplinariedad, lo multidisciplinario, la suma de distintas disciplinas y de distintas organizaciones. Cuando digo dentro de Uruguay, somos una propia red porque tenemos distintos programas, distintas ofertas, que finalmente logran conformar una red para tratar de dar una respuesta lo más integral posible al problema o a la situación que estemos afrontando. No siempre hay que pararse desde el problema, ¿no? Ok. Y Fabricio, ¿cuáles son tus capacidades para el trabajo en red? Bueno, siempre, frente a esa pregunta, la respuesta que me surge, y creo que en alguna otra oportunidad lo hemos hablado, creo que esa pregunta habría que hacérsela a los otros, ¿no? A los que me conocen o a los que trabajan con nosotros. Sin caer en lo autorreferente, creo que mis capacidades para trabajar en red es ser bastante consciente de mis limitaciones, más que de mis fortalezas, ¿no? Creo que cuando uno es consciente de sus limitaciones, primero aparece la inquietud por fortalecerlas o mejorarlas en la medida que sea posible o que esté dentro de las posibilidades. Si son de su área de competencia, si son de mi área de competencia, hay que esforzarse por mejorarlas. Y al ser consciente de las limitaciones, uno las va a buscar afuera. Por lo tanto, creo que
yo me considero, y así creo que me lo han hecho saber algunas personas cuando hemos conversado, creo que soy bastante integrador y me gusta formar equipos, me gusta rodearme de gente que constantemente me esté desafiando y confrontando con mis conocimientos y con mis limitaciones, ¿no? Creo que eso es una fortaleza, o la fortaleza que yo puedo llegar a reconocer como para trabajar en red. Creo que es lo contrario, o algo que no permitiría trabajar en red, es la arrogancia, el creerse el autosuficiente, en lo personal o en lo organizacional también, ¿no? Cuando nos creemos que podemos tener respuesta a todo, o que sabemos, somos quienes más sabemos del tema que nos convoque, es una de las mayores dificultades para poder desarrollar un trabajo en red, o para poder integrarse en una red, ¿no? Perfecto. ¿Y qué te mueve a ti personalmente para trabajar en red? ¿Qué es lo que más te mueve? Yo creo que un poco con la respuesta anterior, los desafíos, el que te lleva, por sí mismo te lleva a un proceso de desarrollo y de aprendizaje completo, continuo, perdón. Y creo que somos una organización que nos movemos, por lo menos acá en Uruguay, que estamos bastante en este momento enfocados en el tema de los consumos problemáticos, ¿no? Trabajamos con personas y en un área que es casi imposible poder dar respuesta solos. Por lo tanto, es una necesidad. O sea, no sé si nos motiva el integrar, el aprender, el que te den valor también, porque eso también es reconfortante, ¿no? Que los demás reconozcan a la organización como una organización de valor para estas redes que conformamos, pero que finalmente es muy complejo. Yo recuerdo, y volviendo y siendo muy específico en el tema de consumos problemáticos, ¿no? Antes las organizaciones nos ocupábamos de todos los procesos y hablábamos de que éramos instituciones de rehabilitación, rehabilitábamos, curábamos gente, y los procesos eran interminables y finalmente casi nadie los terminaba, ¿no? Hoy en día creo que aprendimos, ampliamos la mirada y uno empieza a descubrir cuáles son sus áreas de competencia, sus áreas de expertise, y finalmente te lleva a entender de que para poder dar integral y completa hay que trabajar en red, con otras organizaciones, con otras personas, incluso con las personas que atendemos, ¿no? Y desde lo personal. Resumiendo lo que decía al principio, Dianova en sí ya es una red, cada equipo de trabajo en sí mismo es una propia red, ¿no? Exacto. Mauricio, hablabas minutos atrás de las brechas, ¿sí? De las áreas de aprendizaje. ¿Cuáles son entonces las fortalezas, ¿sí? O qué es aquello que tendrías que aprender para desarrollar mucho más aún tu trabajo en red? Compleja, amplia la pregunta, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, creo que son los otros cuando uno trabaja de forma franca, ¿no? Y no en un discurso, trabaja en equipo y en red, en redes de profesionales, o con su equipo trabaja una propia red. Creo que son los otros los que te van mostrando de una manera sana cuáles son las áreas donde debes fortalecer o mejorar. El mismo trabajo te lo va pidiendo, y a veces cuando se generan buenos niveles de confianza, el mismo equipo te van pidiendo, ¿no? Dónde creen que debes mejorar, o que esperan que hagas mejor, ¿no? Acá estamos en un proceso de construcción de equipo de trabajo, y estamos tratando de generar esos niveles de confianza, ¿no?
no porque yo considere que tú esto lo podrías hacer mejor o venga a pedirte que esto lo hagas mejor, considero que eres malo o que no estás haciendo bien tu trabajo, sino como marcarle al otro las áreas de mejora como en algún momento alguien con el que trabajamos juntos decía los famosos regalos de aprendizaje, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, creo que serían los otros quienes tendrían que dar esa respuesta. Algo donde yo me reconozco y que me lo repiten constante es que me cuesta mucho hacer foco, concentrarme en tengo una gran capacidad de estar pensando, así me lo dicen, no quiero ser autorreferente, ¿no? De estar pensando en varias cosas a la misma vez o ocupándome de varias cosas a la misma vez, y eso mismo a veces me cuesta, sobre todo cuando los plazos son muy específicos, el tiempo a cumplir es muy preciso o está muy encima, me cuesta un poco focalizar. Generalmente lo hago, ya cuando el tiempo se viene encima termino respondiendo, pero claro, eso afecta cuando estás trabajando en equipo, afecta al trabajo de otros, ¿no? Yo tengo esta autoconfianza de que, bueno, sé que me enchufo y en 2 días, en un día o en el tiempo que sea récord termino sacando la tarea, pero claro, afecta cuando vienes en un proceso, ¿no? Desarrollando un proceso de trabajo en equipo. Creo que eso es algo que debería mejorar porque no es que no me da lo mismo afectar al equipo y a veces abuso un poco con mi equipo de trabajo de ir llevando las cosas un poco al límite de los tiempos. Pero por otro lado, las personas con las que más confianza he generado en los años que llevo trabajando, del equipo actual o con los que he formado otros equipos, también a veces reconocen como que esa frescura de estar pensando, de estar pasando de un foco a otro, ese dinamismo mantiene cierta frescura, ¿no? Al bajar al tema, en este caso crítico, y que podemos poner hipotéticamente que parecía que se nos vencen los plazos o que había que atender con cierta urgencia y no lo estamos atendiendo, que los contamina a ellos también de esa frescura que a veces cuando uno está como el caballo con las orejeras puestas, ¿no? En un solo tema, tiende a marearse. Media enredada la respuesta, pero creo que eso es algo que debería tratar de mejorar para el trabajo en red. Insisto, pienso en el trabajo en red como el trabajo en el equipo al que pertenezco en lo cotidiano, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajo en red ya a nivel organizacional, tendría que ser otra la respuesta, ya hablamos a otros niveles. A mí me gusta hablar de mi equipo de trabajo como una red de trabajo, así lo vivimos. Perfecto. ¿Y cuáles son los 3 elementos? ¿Cuáles son las 3 cosas principales que cuidarías en el trabajo en red? Yo creo que las personas, ¿no? Siempre hay que cuidarlas. Cuando hablamos de equipo, de trabajo de un equipo como una red, cuando hablamos de red interinstitucionales, creo que el respeto por el trabajo del otro, el valorar el trabajo del otro, creo que eso es fundamental. Y valorarlo con el otro, ¿no? Algo que sucede mucho en las redes interinstitucionales. Formamos red porque nos complementamos y es necesario, porque reconocemos el valor que el otro tiene para la tarea que nosotros realizamos o porque tenemos un objetivo en común que nos convoca. Pero en el fondo las organizaciones siempre aparece un poco el ego de creernos que somos los mejores o que lo hacemos mejor que los demás. Y así nos mostramos hacia afuera, siendo que a la interna a veces se dan conversaciones donde valoramos mucho, ¿no? Y decimos, qué bien que lo hace esta organización, qué bien que lo hace fulano, pero no lo comunicamos. Cuando digo el respeto por el otro es eso, es también el comunicar y el hacerle sentir al otro el valor que tiene.
algo que afecta mucho y dificulta mucho a veces el trabajo en red es eso, ¿no? Nos sentamos a conversar cuando planificamos o cuando el objetivo que nos convoca nos obliga a planificar la tarea, y luego nos sentamos a conversar solamente cuando aparecen los conflictos. Rara vez conversamos reconociendo o valor al otro. Creo que esa es una de las cosas que hay que cuidar, que valorar. La otra es la comunicación constante, batada también de la anterior. La anterior era una comunicación de reconocimiento, creo que la otra es mantener una comunicación constante, más allá de las formalidades. Creo que eso es importante, ser cuidadoso de las comunicaciones. A veces se da un fenómeno también así como, yo estoy pensando como en dos situaciones que se dan y que un poco basándome en la experiencia, ¿no? Lo que mencionaba antes, de que nos comunicamos solamente cuando aparecen conflictos o cuando hay algo que nos convoca. Y lo otro es, en estas redes permanentes en el tiempo, que ya se llega a unos niveles de confianza o de tiempo en el trabajo, que finalmente se empieza a descuidar la comunicación y se empieza a perder la formalidad, ¿no? Entonces hay que entender que podemos tener confianza en el quehacer, podemos tener confianzas personales o confianzas institucionales, ¿no? Pero que las formalidades no se deben dejar nunca de lado, ¿no? Me ha pasado de ver, y no viene al caso poner ejemplos, ¿no? Pero que a veces se han generado malestares o hay redes que han estado con conflictos o a punto de disolverse, y es porque se ha caído en eso, ¿no? Nos conocemos tanto, tenemos tanta confianza que ya lo arreglamos todo con dejar que yo llame a fulano, le mando un mail, nos tomamos un café en la esquina y resolvemos, y tomamos determinado acuerdo. Se pierden las formalidades que por algo están, por algo hay personas que tienen cargos, personas que tienen roles, o dentro de una red de organizaciones, cada organización tiene un por qué estar ahí, ¿no? O una tarea, y eso creo que atenta en contra de cualquier vínculo, pero sobre todo para el trabajo en red. Y creo que otra de las cosas que hay que cuidar y de cada tanto refrescar, refrescar y si es necesario renovar, por más que esté a veces implícito, hay que explicitarlo constantemente, cuál es la razón de la red, por qué estamos juntos, ¿no? De que bueno, estamos porque siempre fue así, porque así nacimos, porque la actividad a la que te dedicas obliga a que tenga que trabajar contigo, pero tiene que haber una razón más, ¿no? O por lo menos tenemos que tener claro y refrescar el por qué estamos acá. Si no, dejo de percibir al otro como algo necesario y de valor, y puede pasar lo mismo hacia mí o hacia la organización que represento. Entonces creo que también cada tanto es importante revisar, y aunque no se cambie, refrescar cuál es la razón de esta red, por qué estamos formando parte de esta red. Esto lo digo pensando en macro y micro redes en las que nos movemos constantemente. A veces hay micro redes o redes bastante grandes, pero que tienen ya desde el momento de surgir fecha de caducidad, porque son por un objetivo concreto, ahí no es tan necesario, pero a veces hay redes, no sé, la red Ianova, sin ir más lejos, ¿no? Creo que es bueno tener presente y refrescar constantemente para qué y por qué, ¿no? Somos red. Y también para los que llevamos más tiempo, ya algún tiempito trabajando, es bueno refrescarlo, y por la gente que se va integrando, ¿no? A veces caemos en
en dar por hecho algunas cosas, o se va desvirtuando en el tiempo el por qué y el para qué, e inconscientemente, generacionalmente, o a la gente que se va integrando a estos equipos se lo vamos transmitiendo desde cómo lo sentimos y no desde cómo lo declaramos o desde cómo lo declara la red, ¿no? Entonces creo que sí, una de las cosas fundamentales a cuidar es estar en una revisión, no constante, pero tener una revisión periódica del por qué y el para qué somos red y por qué estamos juntos, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué necesitamos cambiar o qué necesitamos incorporar para tener actividades compartidas en una organización con presencia en distintos países, los cuales algunos hablamos el mismo idioma y la mayoría no hablan el mismo idioma? Yo creo que sí, a ver, lo mismo, una respuesta como amplia y capaz que ir y venir en el tiempo, ¿no? Creo que estamos en un momento particular, una situación que se está dando global, que es la pandemia, y que bueno, creo que vino a mostrar cosas interesantes e incorporó a la fuerza o por la necesidad cosas que quizás tendrían que haber surgido de forma natural, ¿no? Que es el uso de energía para poder tener diálogo más fluido, el mostrar que podemos, ¿no? Antes de la pandemia era agendar una reunión, nos pasaba contigo, ¿no? Antes de la pandemia, yo creo que hablábamos cuando algún viaje que iba de vacaciones a Chile y pasaba a saludar por la oficina, y para poder reunirnos era todo un tema de revisar agendas, y sin embargo estaba ahí, era un clic, marcar, y nos comunicamos. Entonces, bueno, nos mostró de que podemos estar más comunicados, por lo tanto yo creo que ya está incorporado, ya no hay que incorporarlo, ahora es aprender a gestionar el uso y a no perderlo, el comunicarnos más. Y por otro lado también vino a mostrar de que si bien somos la misma red y nosotros somos muy distintos, ¿no? Culturalmente. La pandemia no se está viviendo. Bueno, Uruguay hasta el momento, y ojalá se mantenga así, es un caso bastante particular, ¿no? Pero se está viviendo de forma distinta en cada continente, incluso hasta en cada sector del continente. Si hablamos en América, ¿no? Se está viviendo de manera distinta. Yo creo por distintos factores culturales, políticos. Entonces creo que eso también, si me preguntás qué hay que cambiar, creo que la pandemia lo evidenció, y capaz que pongo la pandemia de excusa para no hacerme cargo de lo que voy a decir, no, pero la pandemia lo evidenció de que somos distintos, tenemos un objetivo común, como vos bien decías, hablamos idiomas distintos, culturalmente somos distintos, si bien creo que hay una cultura organizacional, ¿no? Que sí existe. Me acuerdo el primer encuentro que fui de Dianova Internacional, ¿no? Cuando me preguntaron cómo me había sentido, le dije, mira, me siento como en casa. Parecía que me siento como en una reunión de equipo del país del que vengo, la Dianova que vengo. Por lo tanto, creo que hay una cultura organizacional que sí es verdad que atraviesa a Dianova en todos los países donde está, pero la actividad que desarrollamos, la desarrollamos en países y en continentes diametralmente distintos. Por lo tanto, creo que algo que es una buena iniciativa que se está gestando ahora, y bueno, aparte surge, si bien surge de una conversación en una asamblea de Dianova, la materialización de la propuesta surge desde Chile, es crear, no sé si el nombre es microredes, ¿no? Pero redes por países o por zonas donde podemos estar geográficamente más cerca. No porque quieramos viajar más seguido, pero creo que el estar geográficamente cerca te acerca culturalmente también, ¿no?
yo tengo la suerte de haber vivido en Chile y muchos años siendo uruguayo y ahora estar acá en Uruguay con mi familia, que es chilena. Fenómeno raro, porque decía, estando en Chile encontraba que no nos parecíamos en nada los uruguayos con los chilenos, ¿no? Y me costó mucho adaptarme y hacía este razonamiento, decir, bueno, uno si está en un lugar, si no se adapta se tiene que ir, no quiero caer en esto de criticar el lugar en el que estoy, soy yo, el foráneo acá. Y me costó mucho adaptarme hasta que me empezó a gustar vivir en Chile, por algo me quedé y adopté hasta muchos modismos, ¿no? A tal punto que, bueno, mis hijos nacieron ahí, mi esposa es chilena. Y cuando me vine para acá, me doy cuenta de que no somos tan distintos, ¿no? Que de repente hablamos distinto, podemos tener costumbres gastronómicas distintas, pero hay un sello latino, hay un sello sudamericano que atraviesa todo este continente. Entonces creo que algo interesante respecto a las preguntas que hacías es esto, el poder ir creando micro redes o distintas dinámicas de redes entre los países que nos parecemos más, no por un tema separatista, ¿no? Sino al contrario, para fortalecer mucho más esta gran red y poder seguir buscando el desarrollo de la organización y poder desarrollar actividades conjuntas. Actividades de generar actividad, valga la redundancia, de tener programas, de tener proyectos, pero también actividades de enriquecimiento de la red y de los equipos, ¿no? De intercambio. Ya alguna experiencia corta en base a las propuestas que ustedes desde Chile han hecho, han enriquecido mucho, ¿no? Los equipos le han dado mucho valor y los profesionales que han participado también las han encontrado muy enriquecedoras desde lo personal, y eso se ha transmitido a equipos donde trabajan. Por lo tanto, nada, celebro estas propuestas, firmo lo que planteaba recién, que creo que el crear dentro de esta red macro de IANOVA, que cada vez va creciendo más, ¿no? Porque también se van incorporando otras organizaciones, el ir buscando los puntos de encuentro entre las instituciones que más afinidad podemos tener por regionalidad, o de repente también puede haber otras iniciativas que sean por tipo de actividad que se desarrolla, ¿no? Minutos atrás, Fabricio, mencionabas la comunicación como una de las herramientas indispensables para el trabajo en red. ¿Qué otras herramientas crees que hoy son indispensables para estos trabajos de microred en particular que mencionabas minutos atrás? Como herramientas, bueno, yo creo que puede haber muchas y puede haber gente más capacitada que yo para decir cuáles son las herramientas a utilizar, si me preguntás como herramienta propiamente tal. Yo creo que el trabajo en red, insisto, es un tema de comunicación constante, de ponernos objetivos, de tener objetivos claros, de revisar, de estar en procesos de revisión constante de estos objetivos y de tener la apertura, primero el interés de trabajar en red y tener la apertura, valga la redundancia, de ser redes abiertas, no cerradas, de tener la capacidad de incorporar, ¿no? Organizaciones o gente a esta red que pueda aportar. Para mí la mejor herramienta son los equipos, es la gente, los profesionales con los que trabajamos, ¿no? Y hablo de profesionales desde una actitud, ¿no? De la formación académica. Si bien
llegado el momento, la formación académica, la necesitas, si no nos convertimos en un grupo de buenas personas con mucha motivación. Pero hablo de lo profesional como una actitud profesional, ¿no? No del título que la gente pueda tener. Creo que es eso, creo que es comunicación, tener claro qué es lo que nos convoca, tener la capacidad de ponernos un objetivo, soñar de que los resultados van a ser buenos, ¿no? Y por eso me cuesta mucho bajar a herramientas. Yo creo que es eso, es conformar redes. Creo que en este proceso, ¿no? Ahora de la red de Nueva América, se está dando un fenómeno importante que no surge a raíz de una necesidad, sino surge a raíz de la única necesidad de desarrollarnos y de crecer. Muchas veces las propuestas de colaboración o las propuestas de intercambio, las propuestas de hacer red, surgen por una coyuntura o por una crisis o porque tengo tal actividad, tal proyecto por delante y no puedo solo, entonces salgo a buscar un socio que pueda, sin embargo, que pueda apoyarme o fortalecer o meter músculo ahí donde a mí me falta. Sin embargo, creo que esta iniciativa de Nueva América surge desde la necesidad, de reconocernos como buenos, de saber el valor que tiene otro y de desarrollar, de crecer como organizaciones. Creo que eso es algo interesante. Ahora, si me preguntás cuáles son como las 3 herramientas u otra herramienta más a incorporar para sostener una red, no sé, bajarlo como herramienta propiamente tal, capaz que me iría muy a lo técnico, ¿no? A plataformas de intercambio, donde se pueda subir las competencias, donde pueda haber foros de discusión por distintos temas. Creo que eso puede ir surgiendo y depende de cada una, del objetivo de cada red, ¿no? Para mí lo clave, insisto, al trabajo en redes es esto, es el respeto por el otro, el respeto en el buen sentido, más allá de las formalidades, la buena comunicación, el respeto y el estar abierto a escuchar al otro y a incorporar o más organizaciones o más personas a estas redes que puedan enriquecer. No sé, capaz que me pierdo un poco en tu pregunta, pero... Si hiciéramos un resumen de esta conversación, ¿sí? ¿Cuál es, a tu criterio, la gran oportunidad que surge del trabajo en red? Yo creo que... Yo no sé si es la gran oportunidad, ¿no? Yo creo que la red, el trabajo en red en sí, te abre oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de negocio, de actividad, y te contiene, ¿no? A mí el ser parte de una red, de pertenecer a una organización que es parte de una red, me hace sentir contenido también, ¿no? Podríamos ser Dianova Uruguay, o mañana decir, mirá, vamos a hacer, y capaz que seríamos tan buenos como lo somos ahora, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día. Pero el pertenecer a una red te da esa sensación de sostén, ¿no? Y no solamente, por un lado, uno lo experimenta así. Cuando la red funciona, y hay comunicación y se dan un poco las cosas que mencionaba antes, también te sentís reconocido, ¿no? Y valorado, y eso también te da motivación y sube la autoestima o personal o del equipo o de la organización, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y la gran oportunidad, no sé si hay una, por eso digo, no sé si bajarlo como una gran oportunidad. Yo creo que es un privilegio. A veces hablo
con amigos o con personas, incluso se da un fenómeno, porque también es un tema de actitud y un tema de cuando uno es consciente, ¿no? de dónde está parado, o medianamente consciente, no sé si soy tan consciente de todo, pero a veces hablo con amigos que trabajan en áreas, en otras actividades, en otras empresas o en empresas personales, y claro, los ves pasando este estrés, las angustias, incluso hasta para celebrar los logros es tan poco, ¿no? Es tan chico, porque o lo celebran con su equipo, son empresas tan chicas donde no se da esta relación de equipo de trabajo, entonces ni siquiera se pueden dar el permiso porque sienten o que el trabajador les va a pedir, no sé, un aumento, va a querer ascender, de celebrar los logros que tienen como empresa con su equipo de trabajo, porque lo ven como el empleado, como el trabajador, no lo ven como su equipo, ¿no? Y lo mismo la situación es complicada, porque finalmente en la actividad diaria, en laboral, son menos las oportunidades que celebrás de las que estás encarando cosas, conflictos o situaciones, no me gusta hablar de conflictos, situaciones a superar o a sacar adelante, ¿no? Y lo mismo se da a veces cuando hablo con organizaciones con las que compartimos por actividades o porque pertenecemos a redes similares, ¿no? Me dicen, no, lo que pasa es que vos, claro, venís de Dianova, o vos porque estás en tal fundación, ¿y qué me diferencia, ¿no? de la tuya? No, porque ustedes tienen ya, somos iguales, o sea, estamos participando de las mismas reuniones, participamos de los mismos grupos, o sea, acá y en la situación esta donde vos me estás mirando a mí como a alguien, en realidad estamos en igualdad de condiciones, vos mirás a mí como a alguien distinto, entonces creo que es un tema de actitud también, de cómo uno se para, o cómo uno vive las cosas, o el valor que le da, como decía hace un rato, a las redes a las que uno pertenece, ¿no? En fin, me fui un poco de la pregunta. Estamos en la hora, nos queda una sola pregunta. ¿Qué te motivó a tener esta conversación? Bueno, primero la confianza que nos tenemos. Y creo que un poco lo que veníamos a hablar, creo no, también un poco creo que todo lo que más o menos hablamos durante esta conversación, ¿no? Si aporta la red, si alguien al escucharme en esto, creo que ahora pensando un poco lo que dije, confirmo lo que te decía al principio, ¿no? De que me voy un poco por las ramas. Si alguien, este delirio, ponerme a hablar abiertamente así, le aporta a alguien o a alguien de la red sobre todo, le hace un clic y dice, va, mirá, no lo había mirado así, o sí, lo miraba así, pensamos más o menos igual, qué bueno, podemos atender esto, o qué bueno cuando lo vea podemos tener y ampliar, conversar un poco más sobre ese tema. Creo que con eso ya me doy por pagado, creo que también eso es un poco lo que me motivó. A veces este tipo de conversaciones, a veces no, se dan mucho en distintos encuentros, en distintas llamadas o videollamadas, ahora que estamos con la tecnología, en distintas mesas de café, cuando hay encuentros de la red. Y bueno, creo que es una oportunidad de poder compartirlo más abiertamente. Y confirma esto, que somos una red variada, que con mucho valor, que nos enriquecemos, con la mirada que cada uno tiene, por lo menos los que has entrevistado, de cómo es y el valor cómo es el trabajo en red y el valor que le da pienso sobre
esta linda red a la que pertenecemos. Toda conversación tiene el poder de abrir un mundo, ¿no? Así que coincido contigo, si a alguien, a una sola persona, a 5 o a 10 o a 100, le hizo clic algo, bienvenido sea.